¿Pueden ocupar sus lugares, mis hermanos? Y si pueden prender la luz, mis hermanos, por favor. Bueno, pues vamos a ver la palabra del día de hoy, mis hermanos. Y la palabra del día de hoy se llama 5 razones por las cuales nos odia el diablo. ¿Sí? No sé si usted ha pensado eso. Yo creo que todos sabemos que nos odia el diablo. ¿Sí? ¿Sí sabemos o no sabemos? ¿Sí? Bueno, pues si usted no lo sabía, ya lo sabe. Desde que usted se volvió hijo de Dios, desde entonces lo odia más el diablo. Antes ya lo odiaba, pero ahora lo odia más, ¿verdad? Y yo quisiera decirle, hermanos, que esas razones, pues a lo mejor él tendrá sus razones, ¿verdad? Pero quiero decirle, hermanos, que esas razones que para él son sus razones, para nosotros es nuestra bendición. Para nosotros, hermano, es nuestra fortaleza, ¿sí? Y ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Yo solamente puse 5, pero si usted comienza a leer la palabra de Dios, va a encontrar más de 5. O sea que hay muchas razones por las cuales el enemigo nos odia. Yo cuando leía esto digo, Señor, o sea, de verdad que el enemigo sí tiene razón de odiarnos, ¿verdad? Y esto, hermanos, solamente por sacar algunas, pero pues imagínense, ¿no? Imagínense unas 100 razones por qué el diablo nos odia, ¿no? Entonces, pues sí, si no nos ha fulminado ni estamos muertos, ha sido porque el amor de Dios y su grande misericordia está con cada uno de nosotros. Que aunque de alguna manera usted a veces no lo sienta o no lo vea, eso, hermano, no quiere decir que Dios no esté con usted. ¿Sí me entendió, hermano? Aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo vea, no quiere decir que Dios no está con usted. Dios está con usted y no solamente su presencia, sino que también hay ángeles, hermanos, que siempre están a nuestro cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. A lo mejor usted puede decir, pero es que yo ando en pecado. Sí, tal vez tú eres pecador, no, tal vez nosotros somos infieles, pero nuestro Dios es fiel. Ajá. Bueno, y una de esas razones, hermanos, por la cual nos odia el enemigo es porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y quisiera que vayamos viendo todo esto, hermano, y pudiéramos entender su palabra. ¿Saben que estos motivos, el enemigo le va a dar más coraje, pero esto nos va a servir a nosotros a que nuestra fe aumente y a que nosotros nos sintamos más confiados de nuestro Dios? Dice su palabra, hermanos, allá en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Lo vamos a leer en traducción actual. Dice, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Ajá. Entonces, dice su palabra, hermanos, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Quisiera comenzar con esto cuando dice la palabra hagamos. No sé si ustedes sepan, ¿quiénes son los que hicieron al hombre? ¿Por qué dice hagamos? No solamente está hablando de una persona. Hagamos, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres en unidad, hermanos, es algo hermoso. Formaron al hombre, crearon al hombre. Desde ahí, hermanos, nosotros ya estamos teniendo una semejanza con Dios, porque no sé si les suena algo familiar, pero nosotros estamos constituidos también en 3, que vendrían siendo ¿qué? Exactamente, cuerpo, alma y espíritu. Ajá. Entonces, hermanos, somos tripartitas, ¿verdad? Estamos constituidos en cuerpo, alma y espíritu. Nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ajá. Entonces, la palabra de Dios dice que nos hizo a imagen y semejanza. Si usted busca la definición de imagen, ¿qué es una imagen? Mire, una imagen es cuando usted, por decir, va y se ve en el espejo. Usted está viendo una imagen, pero usted está viendo, ahora sí que su parecido, ¿verdad? Está viendo, usted se está viendo en el espejo. Ajá. Entonces, dice la palabra de Dios que Él nos hizo a su imagen. O sea que de alguna manera nos parecemos a Dios, porque nos hizo
a su imagen. Semejanza, dice, no solamente a su imagen, hermanos, sino todavía más parecido, porque nos hizo a su imagen y semejanza, ¿sí? ¿Qué es la definición de semejanza? Es la relación entre personas que tienen características comunes. Hemos conocido a personas, hermanos, que ellos no nos conocen a nosotros, pero a veces nos presentamos y decimos somos una familia, ¿verdad? Y cuando ven por allá a Israel, luego saben que es hijo de mi esposo, ¿verdad? Porque es muy semejante a su papá, ¿sí? ¿Se parece o no se parece? Se parece, es la réplica, hermanos. Y si yo les pudiera enseñar una fotografía de mi esposo cuando era joven, pues está igualito. Bueno, siento que mi hijo está más guapo, ¿no? Porque es mi hijo, porque ya salió con mi imagen y mi semejanza, ¿no? Entonces, hermanos, imagínense, tenemos características de nuestro Dios, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, cuando usted va por la calle, ¿cree que lo reconozca el diablo? Así es, sí lo reconoce, porque usted fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Y ahora en Cristo Jesús usted tiene ciertas cosas en particular que son muy especiales, porque es hijo de Dios. Ajá. Mira, hermano, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Y conforme vayamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas. ¿Sabe? A veces cuando hemos tenido que liberar, de hecho en muchas iglesias no liberan. ¿Saben por qué? Porque les da miedo. Yo recuerdo, hermanos, que en mi iglesia natal les daba miedo. Y la verdad, en esa época yo era niña o adolescente y pues también me daba miedo. Porque si yo veía que a los grandes les daba miedo, pues imagínense a mí, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando había algún endemoniado, así que casi no se veían, pero de vez en cuando habían, no, todos los ministros y el pastor nos sacaban a toda la iglesia. No, que nadie vea, no se le vaya a pegar el demonio, ¿no? Y yo veía realmente, hermanos, ahora recordando que ellos tenían miedo. Y sabe, hermano, usted no le debe de tener miedo al enemigo. Para nada le debe de tener miedo al enemigo. Platicaba en esta semana con una mujer, una persona, y ella me decía, le quiero contar algo, mire, en mi trabajo espantan. Se escuchan lamentos, se escuchan voces, las paredes truenan, y eso, hermanos, pues sí lo hemos visto, sí lo hemos oído. Y ella, yo la veía, hermanos, que cuando ella me lo contaba, pobrecita, la piel se le había hecho chinita, como si tuviera mucho frío se le había puesto la piel, ahora sí que se le puso la piel de gallina. ¿Por qué? Tenía miedo. Y me lo estaba contando y tenía ganas de llorar. Ella en algún punto se congregó con nosotros en la otra iglesia, en el otro templo, y yo le decía, sabe, es que usted no debe de tener miedo, porque Dios está con usted. Y pues ya empecé como que a volverla a evangelizar, hermanos, pero sabe, nosotros no tenemos que tener miedo. Ajá. Entonces, cuando usted vaya a orar por una persona, acuérdese de todos estos puntos. Usted es especial porque usted se parece a Dios. Y no porque yo lo esté diciendo, sino porque la palabra de Dios lo dice, que nos hizo a su imagen. Una imagen es como les digo, cuando usted se mira al espejo está viendo una imagen, semejanza, que tiene las mismas o parecidas características. Así nos hizo el Padre, ¿no? Entonces, a su imagen y semejanza. Y quiero mencionar estos textos, Santiago 3:9. Hay algo, hermanos, que por eso le molesta mucho a Dios, que nosotros nos enojemos con nuestro hermano o que tengamos enemistad con nuestro hermano. ¿Por qué? Porque dice su palabra, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la semejanza de Dios. ¿Sabe, hermano? Esto es algo muy profundo, porque a lo mejor tú pudieras decir, ay, pero ¿por qué se enoja tanto Dios de que a mí mi hermano me caiga gordo? ¿Verdad? O de que yo murmure en contra de mi hermano. ¿Qué puede tener de malo? Pues ¿sabes qué tiene de malo? Que fue hecho a la imagen y semejanza del Padre.
Y entonces cuando tú te enojas con tu hermano es como si te estuvieras enojando con Dios. O cuando tú maldices a tu hermano es como si estuvieras maldiciendo a la creación de Dios, porque fue hecho a su imagen y semejanza. Entonces es algo grave, hermanos. Tenemos que tener cuidado con nuestra boca. Aquí está hablando de la boca. Dice Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento, hermanos, pero el segundo mandamiento dice, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora se dan cuenta, hermanos, por qué al Señor le molesta que nos enojemos con nuestro hermano, o que hablemos mal de nuestro hermano, que murmuremos en contra de nuestro hermano, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el primer punto? ¿Cuál es la primera razón por la que nos odia el diablo? Muy bien, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Vamos a ver la segunda razón. Dios nos ha dado poder y nos ha dado autoridad, sí. Imagínense, hermanos, si Dios no nos hubiera dado poder y no nos hubiera dado autoridad, el diablo nos trajera como chancla vieja. Nos haría como Él quisiera, hermanos. Pero, hermanos, dice su palabra que Él nos ha dado poder y nos ha dado autoridad. Vamos a ver qué es el poder. Bueno, vamos a ver primero el texto. Está en Lucas 10:19 y vamos a leerlo primero en la traducción del lenguaje actual. Y dice el Señor Jesús, yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño y para que derroten a Satanás, su enemigo. ¿Ya vieron, hermanos? ¿Para qué nos fue dado el poder? ¿Para derrotar a quién? Exactamente, no para derrotar al hermano que tienes al lado, ¿verdad? Ni a tu vecino, sino que nos ha dado poder y nos ha dado autoridad. Vamos a leerlo ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice, miren, les he dado autoridad sobre todas los poderes del enemigo. No dice algunos poderes, no, sobre todos los poderes del enemigo. Puedan caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño, ¿sí? Entonces, hay veces que, esto lo digo por los que vamos a veces a liberar, o estamos liberando, y a veces decimos, ay, es que este demonio está bien grande, ¿verdad? O no se puede, no sale, no se va. Aquí dice que Él nos ha dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. O sea que no hay ningún enemigo, hermanos, que se le resista a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que tenemos que tener, mis hermanos, bien entendido. Pero así es que cuando usted vaya a liberar o a orar por alguien, no vaya con miedo o no vaya sintiéndose chiquito. Usted tiene que saber bien estas cosas. ¿Qué es poder? Poder es un dominio, un imperio, una facultad, una jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo. ¿Sabe, hermanos? Aquí en la tierra, ¿quién pudiera tener todo esto? Aquí en la tierra. El presidente. No nos vamos a ir al gobernante porque el gobernante está un rango más abajo del presidente. El presidente, hermanos. O sea, la máxima autoridad de este país. Y la palabra de Dios nos está diciendo que Él nos ha dado ¿qué? Poder. Tenemos poder, hermano. Y tenemos un poder que muchos ni siquiera lo han usado, ni siquiera lo han estrenado. Tenemos poder, hermanos, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes viven así con miedo, temor, que a lo mejor escuchan que las paredes les rascan, ¿verdad? Que alguien les está rascando las paredes o se les sube el muerto. ¿Y qué hacen, hermanos? Porque yo en algún punto lo hice, la verdad. En algún punto se me subía el muerto, escuchaba ruidos y me tapaba las cobijas hasta la cabeza y de ahí yo no hacía nada. Hermanos, si Dios te está dando poder, es para que lo uses. Ajá. Entonces, ¿qué tendrías que hacer ahora? Si te pasa todo eso, te espantan, se te sube el muerto,
¿Qué tendríamos que hacer? Es correrlo, hermano. Tienes poder. O sea, ¿sí te estás dando cuenta? Es como un poder del presidente de la República. Por eso te estoy diciendo que te mentalices. Poder, dominio, imperio, facultad, jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo. Usted puede mandar. En el nombre de Jesús, te vas. Me dejas de molestar en este momento, ¿verdad? Usted tiene, hermano, que ejecutar algo, hacer alguna declaración o pedirle al Señor, Señor, por favor, mándame un ángel, mándame un refuerzo y que se lleven a este que me está molestando y no me deja dormir. Porque Dios nos ha dado ese poder, hermano. ¿Qué es autoridad? Fíjense nada más, no solamente nos dio el poder, yo ya la verdad con el poder para mí es bastante, sino que además a esto nos ha dado autoridad, que es la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Entonces, hermano, tenemos esa autoridad para reprender al enemigo. Entonces, no debemos de tener miedo, ¿sí? Nada, hermano, nada. De verdad que a veces nosotros vivimos con ese temor, con eso de decir, es que no se puede. Ajá. Y fíjense que muchos han deseado ese poder. Quiero platicarles un poquito ahí de Hechos capítulo 8, ya usted lo lee en su casita. Recordemos ese pasaje, hermanos, donde el apóstol Felipe, no sé si lo recuerda, Dios le había dado ese poder y esa autoridad y dice que llegó a la ciudad de Samaria. Y cuando llegó a Samaria, como el poder de él, fíjense hermanos, el poder de Dios estaba en Felipe y la autoridad estaba en Felipe, entonces solamente llegó él para hacer una revolución en toda Samaria. Dice la palabra de Dios que los cojos se levantaban, que los paralíticos andaban, que los endemoniados eran liberados. Pero él dijo, dice en su palabra y en Hechos que llegó, yo no sé si les pidió ayuda, vénganme a ayudar. Yo me imagino que sí. ¿Por qué? Porque la gente se empezó a convertir a Cristo y entonces él necesitaba ayuda. Y de alguna manera llegó Juan y llegó Pedro a ayudarle. Y entonces dijo, bueno, ellos ya fueron liberados, pero ahora ustedes impónganle las manos para que ellos reciban el bautizo del Espíritu Santo. Y así lo hicieron. Llegaron estos dos discípulos, estos dos apóstoles, pusieron sus manos sobre los que habían sido liberados y comenzaban a hablar en lenguas. El Espíritu Santo había caído sobre ellos. Pero había ahí un hombre que se llamaba Simón, Simón el mago, era mago. Y su corazón estaba corrompido y había maldad en él. Entonces cuando él vio eso, imagínense, él era mago, vio eso y dijo, yo quiero ese poder. Quiero ese poder. ¿Cómo le puedo hacer? Es más, hasta sacó la billetera, ¿verdad? La cartera y le dijo, les pago para que ustedes me vendan de ese poder. Y saben, hermanos, ese poder no se vende. Ese poder tú lo obtienes cuando pasas a ser hijo de Dios. Ese poder tú lo obtienes cuando aceptas a Jesucristo en tu corazón. Entonces, estos discípulos apóstoles se enojaron y le dijeron, pues, muérete juntamente con todo tu dinero, ¿verdad? Porque tienes, tu corazón está mal. Tienes maldad en tu corazón. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos ese poder, pero no lo utilizamos o a lo mejor no lo valoramos. Dios nos ha dado, hermanos, ese poder y esa autoridad. Entonces, esa es una de las razones, hermanos, por las cuales el enemigo nos odia. Porque tenemos poder para destruirlo. Tenemos poder para decirle, no me molestes. Y no solamente tenemos poder, hermanos, eso también quiero que lo podamos entender en esta noche. Ese poder, hermanos, no solamente lo debo ocupar para cuidarme a mí y para proteger a los que amo, mis hijos, mi familia, sino que ese poder, hermano, lo debemos de utilizar para orar por otras personas que están atadas, ¿sí? Saben, hermanos, los que vinieron a la oración el día lunes, Dios hizo algo hermoso, ¿verdad?
Y en un momento, hermanos, les voy a decir lo que yo veía. Y eso me regocijaba tanto el corazón y yo creo que a Dios igual. Se armó la rebambaramba, ¿verdad? Los que vinieron. Y hubo un momento en que, por decir, mi hermano Rafita, pues literalmente él no libera, ni otros. Pero como se armó la rebambaramba, yo veía que se metían hasta hermanos y estuvo bien, como rescatando a sus hermanos. No me lo vas a sangolotear, ¿verdad? Y yo veía que los hermanos se acercaban y oraban y liberaban y dije, wow, Señor, se está viendo una guerra, pero que los hermanos están como rescatando a sus hermanos. Y eso fue algo muy bonito, hermanos. Ajá. Dios nos ha dado a todos poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Y dice la palabra de Dios que sobre toda fuerza del enemigo, y luego le aumenta, y nada nos dañará. Pero a veces, ¿qué crees? Que el enemigo te mete miedo y te dice, si tú le entras a la liberación, me voy a vengar con tu familia. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro. No, entonces, ¿la palabra de Dios es mentirosa? No, la palabra de Dios me está diciendo que yo puedo hacer todo eso y nada me va a dañar. Entonces, mis hermanos, este poder no solamente es para el uso propio, sino que este poder es para ayudar a otros, ¿sí? Bueno, entonces esa es la segunda razón por la cual nos odia el enemigo, ¿sí? La tercera razón es porque nos hizo sus hijos. No sé si usted se imagina, hermanos, que el enemigo conocía cara a cara a Dios, porque estaba ahí, era parte de la orquesta, estaba ahí día y noche y lo conocía, pero sabe, él se sublevó en contra de Dios y fue lanzado, ¿verdad?, aquí a la tierra. Y entonces ese es uno de los corajes que le da al enemigo. Le da coraje, hermano, de que él estando tan cerca lo perdió todo. Y nosotros siendo tan imperfectos, nos escogió y nos hizo sus hijos. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos creído en su nombre? Entonces tú eres hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios, hermano, el enemigo te odia. Mateo 5:48 dice en la traducción actual, ustedes deben de ser perfectos como Dios su Padre que está en el cielo es perfecto. Nuestro Padre es perfecto. Por eso Dios nos exige, hermanos. A veces ustedes dirán, otra vez la misma canción. Y yo creo que sí lo dicen, hermanos. ¿Saben por qué? Porque yo tengo 2 hijos, que cada que los regaño, ay mamá, ¿otra vez lo mismo? Pues sí, otra vez lo mismo hasta que tú cambies. Y voy a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo. Yo así se los digo a mis hijos hasta que vivas en esta casa. Así es que si no te gusta, pues tienes que enderezar tu camino, ¿verdad? Y ahora ven lo que dice su palabra. Ustedes deben de ser perfectos como Dios, su Padre que está en el cielo, porque Él es perfecto. Es por eso que Dios nos exige mucho, hermanos, porque Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, ¿sí? Primera de Juan 3:1 en la Nueva Traducción Viviente dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Pero ¿sabe, hermano, que desde el cielo el Padre nos llama a sus hijos? Y yo no sé si usted lo sepa, pero cuando usted llegue al cielo, los que viven en el cielo ya lo van a conocer. Bueno, depende, ¿verdad? Si llega al cielo, sí, lo van a conocer. Todos van a saber su nombre, porque usted es hijo de Dios. Entonces, esa es otra razón, hermanos, por la cual el enemigo nos odia, porque somos sus hijos. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, hermanos, y Él da su sangre, y nosotros
Aquí en la tierra aceptamos esa sangre y le decimos, Señor, perdóname. Perdona mis pecados y ahora yo quiero que tú seas mi dueño, mi Señor, mi Salvador. En ese momento, hermanos, el Señor empieza a romper tu pasado, a borrar todo aquello, hermano, y te hace su hijo. Pasas a ser ahora parte de su familia. Por eso dice en un pasaje que Jesucristo es el hijo primogénito, es el hijo mayor, porque el Padre tiene muchos hijos. Ajá. Bueno, entonces esa, hermanos, es la tercera razón por la cual el enemigo nos odia. La cuarta razón es porque Él nos perdona. Si nosotros fallamos, nos perdona. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y nos perdona. Y no sé si ustedes sepan, alguna vez alguien, recuerdo que nos hizo esta pregunta, ¿y qué pasará si el diablo se arrepintiera? ¿Saben qué? Uno, no se va a arrepentir, nunca, ¿verdad? Así es que él ya tiene su destino final. Ajá. Entonces, esa parte también le enoja mucho al enemigo, porque imagínense, hermano, él en algún momento fue limpio, puro, santo, todo. Y la verdad nosotros, pues sí somos muy pecadores, fallamos, ¿verdad? Y a veces hasta cada rato. Y el enemigo se enoja de eso, pero sabe, él ya no tiene perdón y nosotros sí. Porque la palabra de Dios dice, hijitos míos, estas cosas, eso está en Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no peques, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabe, hermano? Porque no somos perfectos y vamos a fallar, pero para eso tenemos un abogado. ¿Y saben? Satanás no tiene abogado, él ya tiene sentencia. ¿Sabe, hermano? Todo esto que les estoy contando es bien importante que nosotros sepamos la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios, que es la espada, con esa se va el enemigo. Hay veces que cuando se pone muy duro, que no se quiere ir, o que se manifiesta la opresión, el enemigo en alguna persona, no se quiere ir, ¿sabe qué hago yo? Le predico todo esto. Le empiezo a decir, uno, no es que sea muy importante, pero Dios me hizo a su imagen y semejanza. Y conforme yo le voy diciendo todo esto, hermanos, él se empieza a debilitar. Le dijo, otra, soy hija de Dios. Ajá. Él ya me perdonó en la cruz, lavó mis pecados. Soy su hija. Y aparte me ha dado poder y autoridad. Así es que en el nombre de Jesús te vas. Y sabe que al enemigo no le gusta que le recordemos todo eso. Cuando la persona literalmente se endemonia y le empiezas a decir todo esto, te empieza a gritar, cállate, cállate, no te quiero escuchar, o empieza a decir tantas cosas, hermano. ¿Sabe por qué? Porque todo eso le está llegando hasta lo más profundo que tal vez usted no se imagina y le estamos haciendo verdaderamente daño. Retomando este punto, hermanos, de que Él nos perdona y al enemigo no, veamos qué dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es por eso que cuando nosotros llegamos a fallar, usted, hermano, dígale a Dios, perdóname. Me equivoqué, hoy fallé, hice algo, no sé, me enojé y le grité, o me enojé y se me salió una grosería, o no sé, dije una mentira, o robé, no sé, hermano. Y reconózcalo, tenemos abogado, aproveche esos beneficios. El enemigo no los tiene, hermanos. Sabe que cuando, no sé si usted lo sepa, pero por decir aquellos que, se me ocurre esto ahorita, ¿no? Aquellos que dicen, voy a sacar mi tarjeta del Sams o del Costco, me voy a sacar mi membresía. ¿Sabe que esas membresías tienen beneficios? Nosotros tenemos la mejor membresía, ¿verdad? Que nos fue dada del cielo, que somos hijos de Dios. Y a veces, hermanos, no sabemos todas las cláusulas, no sabemos todos los beneficios que lleva el ser hijo de Dios.
Y a veces andamos buscando soluciones por todas partes y no sabemos lo que tenemos, ¿verdad? En el bolsillo, que es de parte de Dios. Entonces, hermano, es importante que nosotros sepamos esto. Dice ahí, hermanos, en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Fíjense lo que va a hacer Dios. O sea, Él ya está derrotado, hermano. Eso es algo que tampoco le gusta escuchar al enemigo. Cuando no se quiere ir, o sea, pues ya nomás estás dando patadas de ahogado porque tú ya estás derrotado. Hay algo que pasa, hermanos, que cuando alguien está oprimido o está endemoniado y empieza a ser libre, hasta parece que esa dolencia o eso que le están atravesando, ¿qué creen? Le aumenta el dolor. Se los digo para que a ustedes no les dé miedo, porque son tácticas que utiliza el diablo. Empieza a agudizar el dolor de la opresión de la persona. Y entonces si tú no sabes, dices, híjoles, no, pues no sé qué pasa. En la Biblia dice que tengo poder y autoridad, pero como que no me sale, ¿verdad? Pero sabe, hermano, esa es una buena señal, porque está dando sus últimas pataditas de ahogado. Empieza un dolor más fuerte y después de eso, ¡pum!, se fue. Así es que cuando algo así le pase, no tenga miedo, ya le falta así para que se vaya. Acuérdese que dice su palabra, resistid al diablo y de nosotros huirá. Ajá. Entonces, y el Dios de paz aplastará en breve, o sea, ya es poco tiempo, hermanos, a Satanás, y dice, bajo nuestros pies. Entonces, mis hermanos, no tenemos por qué tener miedo. Quisiéramos también que leyéramos cuál es el final del enemigo. Por eso les digo que él ya no tiene perdón. Él no tiene perdón, nosotros sí. Si fallamos, aprovechemos eso y pidamos perdón. Solamente el orgullo no va a permitir que tú pidas perdón. Vamos a leer Apocalipsis 12, del 9 al 11. Si me lo pueden poner mis hermanitos, en la versión 9 al 11 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ya ven, hermanos, no tenemos que tener miedo, porque Él ya tiene su destino. Ese es su final. Esa es su final. Y veamos el 5 punto, la otra razón por la que nos odia el enemigo. No sé si usted sí lo sepa, ¿verdad? Pero él era el principal de la orquesta de Dios. ¿Usted qué cree que sienta Satanás cuando lo ve a usted derramarse en adoración al Padre? ¿Qué cree que sienta? Enojo, envidia, ¿qué más? Celos. ¿Dónde estaba él? Y lo perdió todo. Por eso también nos odia. Porque aparte somos redimidos con la sangre de Cristo, ¿sí? Y a pesar de que tenemos problemas, de que tengamos enfermedades, de que tengamos situaciones difíciles, le adoramos, le alabamos. Él no, lo perdió. Estuvo tan cerca de él y lo perdió todo. Todo, hermanos, lo echó a perder. Ajá. Perdió su lugar de adoración. Miren lo que dice ahí en Ezequiel 28 del 13 al 19. Si me pueden apoyar mis hermanitos de multimedia. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe. Ahí quiero hacer, hermanos, tantito un alto. De todas estas piedras,
estaba vestido el enemigo. Ustedes saben que el pecado es maldad, es muerte. ¿Usted cree que Satanás sea tan hermoso como era antes? ¿Por qué? ¿Por qué creen que ya no sea tan hermoso como antes? Es cierto lo que dicen, ya no es hermoso como antes. ¿Por qué? Por el pecado, pero imagínense, él estaba tan cerca de Dios y ahorita está a kilómetros y kilómetros alejado de Dios. ¿Saben que Dios embellece a las personas que están cerca de Él? De verdad, hermanos. Aquí han venido luego bien oprimidos y de repente dices, ay, no sé, es que tienes algo, una chispa, algo. ¿Por qué? Porque Dios empieza a hermosear a sus hijos. ¿Por qué? Porque buscan al Padre, buscan de Dios. Entonces, sí es verdad que fue vestido así tan hermoso, pero ahorita los que lo han visto es horrible. Es horrible, ¿verdad? Él perdió todo esto, mis hermanos. Entonces, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Saben, hermanos? Él fue creado con instrumentos musicales. O sea, imagínense. Satanás sabe tocar todos los instrumentos, así se lo digo. Y me imagino que cantaba hermosísimo, pero todo eso lo perdió. O sea, ustedes imagínense lo que él era. Era un estuche de monerías, ¿verdad? Hermanos, no es fácil tocar un instrumento, no es fácil tal vez poder cantar bonito. Y que ahora vea el mismo Satanás, hermano. A veces entra a los templos y empieza a entorpecer la adoración para que la adoración no pueda llegar al Padre. Y entonces imagínense él viéndonos a lo mejor que no nos esforzamos para tocar el instrumento, que no nos esforzamos en la técnica, que estamos aquí alabando, que es que alabando a Dios, pero nuestro pensamiento está a kilómetros de aquí, pensando en tantas cosas, en qué voy a hacer mañana, en el problema que tengo. Todo eso, hermano, ¿verdad? Imagínense. Es verdad lo que acaban de decir ustedes, que tenga celos, que tengo enojo, que todo eso, sí, hermano. Pero él ya perdió ese lugar de adorador. Ajá. Y esa es una de las razones por las cuales también el enemigo, hermanos, nos odia. Fíjense lo que dice allí en Lucas 4, 6 a 9. Por eso cuando Jesús, nuestro Señor Jesús, fue tentado por el enemigo, Jesucristo se hizo carne como nosotros, se hizo hombre y fue tentado así como hombre, no como Dios, porque era carne, hermanos. Él peleó también en carne y fue tentado, hermanos. Y fíjense, uno después de haber ayunado nuestro Señor Jesucristo 40 días, dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto, ¿verdad? Y ahí Satanás lo tentó. Y entonces vamos a leer ahí Lucas 4 del 6 al 9. Dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Por qué a Satanás le gusta tanto la adoración? Porque él quiso ser como Dios.
y ahora quería que el mismo Señor Jesucristo se postrara delante de él y le adorara. Porque él perdió eso, hermano. Y él quiso ser como Dios. Ajá. Entonces, imagínese, ahí nos está mostrando en este texto que para Satanás es muy importante la adoración. Entonces tu adoración es muy importante, hermanos, para Dios. Éxodo 23:25 dice: adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Nosotros tenemos que adorar a Dios, no por interés, pero yo no sé si usted sepa que el adorar a Dios trae bendición. El adorar a Dios trae bendición. Su palabra lo dice aquí. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. ¿Sí? Entonces, hermano, cuando usted de alguna manera no tenga ganas de adorarle, no tenga fuerzas porque se siente con problemas y todo eso, hermano, ordénale a tu alma. Nuestra boca tiene poder. Acuérdense que tenemos poder y tenemos autoridad. Y ordénale a tu boca. Ordena que tu boca le ordene a tu alma y que le diga: alma mía, alaba a Jehová. Recordemos lo que decía el rey David: alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Tenemos que alabarle, hermanos. Y estos son los 5 puntos, hermanos, por las 5 razones por la cual nos odia el enemigo. Pudiéramos sacar más, pero yo creo que estas son importantes o son de las más importantes. Así es que es para que nosotros empecemos a reflexionar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y no tengan miedo, hermanos, no tengan miedo, no debemos de tener miedo. A veces nosotros nos sentimos tan chiquitos, tan pequeñitos, pero fíjense qué importantes somos delante de Dios. Entonces, ¿creen ustedes que causamos envidia al enemigo? Así es, causamos envidia al enemigo. Así es que cuidemos lo que tenemos. Y yo quisiera terminar con algo, mis hermanos, y les voy a pedir que se pongan de pie. Saben, hace años, ya muchos años, el grupo de jóvenes, cuando era joven yo, ¿verdad? Nos aprendimos un canto. Y en estos días, hermanos, cuando yo a veces platico con Dios, le canto también. Y él me recordaba este canto, que yo dije: ya ni me acuerdo de este canto, Señor, pero el Señor quería que yo lo cantara para Él. Y yo quisiera compartírselos y quisiera enseñárselos. ¿Saben por qué este canto le gusta mucho al Padre? Y es un canto, hermanos, que de verdad que yo ya lo había dejado en el olvido. Y dije: wow, tú eres bueno porque tú me lo estás recordando. Te gusta mucho este canto y quieres que yo te lo cante. A lo mejor ya algunos se lo saben. Se llama Te amo, Rey. Y es no sé si el grupo se llamaba Quiero alabarte. No sé si todavía exista el grupo, no exista. Pero quisiera que lo podamos cantar en esta noche, mis hermanos. Le pedía de favor a mis hermanos de multimedia que si me apoyaban a poner la letra. De hecho, no es una letra muy difícil. La verdad, ya no me acordaba bien del canto, pero el Señor me lo fue recordando. Dice este canto así, hermanos: te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate, escucha, mi Rey, que sea un dulce sonar para ti.
quisieran cantárselo al Rey. Y ojalá este canto lo pueda cantar usted cuando esté solo con Él. ¿Y sabe qué va a hacer? Le va a alegrar su corazón, porque le gusta mucho este canto. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate, escucha mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. Ahora lo pudiera cantar con su corazón, tal vez porque se está aprendiendo la letra, pero sabe, no sé si usted ama a ese Rey que nos hizo tan especiales. Es por eso que el enemigo nos odia tanto, porque tú eres tan especial para Dios que tal vez ni siquiera imaginas qué tan especial eres. Y dile una vez más: te amo, Rey. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar, y gozarme en ti. Regocíjate, oh gran Rey, regocíjate, escucha mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. Y este canto, Señor, es para ti, amado Rey, porque tú te mereces, Señor, lo mejor, porque tú nos has hecho especiales. Agradécele a Dios, porque tal vez a veces tú no te sientes especial, te sientes insignificante, te sientes pequeño, pero sabes, eres tan especial que Satanás, teniéndolo todo, perdió todo, y ahora por eso eres envidiado por el enemigo. Gracias, amado Rey Jesús, porque por tu preciosa sangre hemos recibido todos estos beneficios, hemos recibido todas estas bendiciones, Señor. Así es que no hay por qué tener miedo, Padre. No hay por qué tener temor, amado Rey Jesús. No hay por qué sentirse, Señor, tan insignificante. No hay por qué vivir, Señor, sin dignidad, Padre. No hay por qué sentirse culpable, mi Señor, si tú suples, Padre, cada una de nuestras necesidades, Padre. Tu palabra dice que tú nos has hecho reyes y nos has hecho sacerdotes, Padre. Nos pusiste en un lugar, Padre, muy prominente, mi Señor, sin merecerlo, Padre Santo. Tu preciosa sangre nos dio un lugar, tu preciosa sangre nos dio valor, Padre. Gracias, amado Padre, porque no mereciendo nada, Señor, tú nos lavaste, nos limpiaste, nos sacaste de lodo cenagoso y nos pusiste, Señor, en lugares especiales, Señor. Gracias te doy por cada uno de tus hijos, Padre, porque los trajiste aquí a tu casa, porque estaban perdidos, lejos, sin tu presencia, Padre, pero los limpiaste, los santificaste, mi Señor, y ahora estamos aquí delante de ti, Padre Santo. ¿Qué podemos hacer para agradecerte, Padre? ¿Qué podemos hacer, Padre, para cada día conquistar, agradar tu corazón, Manchitsaraba? Gracias, Padre. Jamás podremos pagar, mi Señor, todo cuanto tú has hecho por cada uno de nosotros. Jamás vamos a pagarte, Señor, tus favores, tus misericordias, tus regalos, Padre, tus sanidades, mi Señor, tu amor, tus abrazos, oh Manzaraba.
Eres especial, Aninamaba. Eres especial, oh Matidiba.